Primera pregunta. En lo que yo comenté, pero también en muchos reportes de prensa, muchas revistas de difusión, se puede ver y se puede escuchar sobre el impacto transformador de los desarrollos de analítica en, bueno, en prácticamente todos los sectores de actividad y en muchas de las funciones adentro de las organizaciones. En muchos de estos casos se habla hacia el futuro, ¿no? Se habla de, bueno, esto está transformando o va a transformar. Ahora, desde la perspectiva de ustedes, de la experiencia, del conocimiento de ustedes, me gustaría que nos comentaran cuánto hay de realidad hoy. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que está pasando, qué ha pasado en los últimos 2 o 3 años en el mundo? Guillermo. Bueno, vos hablas mucho de futuro y yo creo que esto es pasado, presente y futuro. Es una herramienta sin duda de ventaja competitiva, de que permite obviamente optimizar las ventas, los costos, lo que sea, la productividad, la eficiencia, un mejor servicio. Las tecnologías han evolucionado enormemente en estos últimos 20 años. Las capacidades de este desarrollo funcional, digamos, de las personas también, la formación, y bueno, y hoy aparece en el Big Data, aparece la información estructurada y no estructurada, y hoy las empresas tienen otras posibilidades de desarrollo, ¿no? Nosotros lo que hacemos hoy claramente es distinto a lo que hacíamos los proyectos hace 5 años atrás, y sin duda va a ser distinto a dentro de 5 años, ¿no? No sabemos lo que va a venir, pero sin duda sabemos que va a seguir evolucionando, ¿no? Y bueno, vos mencionabas casos, o sea, hay miles de casos, ¿no?, conocidos, los típicos, ¿no?, de retail, de los pañales, las cervezas, que lo habrán escuchado hablar 1.000.000 de veces, o de la chica embarazada, ¿no?, adolescente que le mandan a la casa felicitaciones que estás embarazada, lo agarra el padre, ¿no?, y dice, ¿pero qué pasó? No sé qué, se queja, y evidentemente estaba embarazada. Y bueno, con un análisis de comportamiento y el tipo de medicaciones que estaba pidiendo, detectaron ese tipo de cosas, ¿no? Pero esos son los más conocidos, pero vamos a casos reales también, que tal vez acá todavía no ha llegado eso, pero no más lejos, en Perú, por ejemplo, hemos ido a bancos que tienen un equipo de 40 data science. O sea, hay 40 personas especializadas en el análisis de datos, ¿saben? Cómo sacarle jugo a esos datos, transformarlas en información para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, el valor que le dan a las organizaciones a este tipo de perfiles, que como digo, todavía tal vez hoy en Uruguay no ha aterrizado demasiado, pero no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Perú, de la región, digamos, donde este tipo de perfiles vemos que son muy, muy requeridos, digamos, ¿no? Y bueno, y en general esto, a ver, se aplica a todas las industrias, Hablando de casos internacionales, nosotros estamos aplicando en la industria minera, por ejemplo, que puede decir, bueno, la mina, por ejemplo, tiene que estar 24/7 produciendo. Entonces, por ejemplo, implementamos un sistema en tiempo real que analiza con los sensores, cuando se tranca una pala, un camión, ellos tienen un centro de control, verde, amarillo, ¿qué se trancó? Teléfono rápidamente, destrancamos, y bueno, optimizaron millones de dólares en la operación de la mina, por ejemplo. Todo el tema de planificación, presupuestación también, llevan el presupuesto. Cuando uno, por ejemplo, una empresa elabora un presupuesto, lo tradicional hoy son las planillas Excel, ¿no? Se elabora el presupuesto, da tanto trabajo que se hace una vez por año, 2 veces por año, porque después cambiarlo es inhumano, digamos, ¿no? Bueno, y hay soluciones que nos permiten tener un presupuesto dinámico, actualizado, establecer lo que se llama el rolling forecast, o sea, la replanificación, digamos. Hay empresas que lo hacen todas las semanas. Es tan dinámico que es inhumano hacerlo sin este tipo de tecnologías, ¿no? Bancos, por ejemplo, también que tienen identificados sus clientes VIPs, ¿no? Y cuando uno llega y va y saca un número, ya es cliente VIP y lo atiendo rápidamente. Entonces son cosas que ya se ven en el exterior y bueno, es el manejo de datos, en definitiva, digamos, ¿no? O sea que te diría que, resumiendo tu pregunta, esto ya hace de mucho tiempo, lo vemos cada vez más. Obviamente hoy cuando analizamos tendencias, Gartner y todo, está entre los top 3 de las organizaciones. Entonces sí, lo que ha cambiado es que antes teníamos que hacer mucha evangelización de esto a las empresas, decirle, mira, esto es importante, Hoy ya las empresas saben que es importante, ya lo tienen como una prioridad estratégica, y bueno, por eso hay grandes proyectos atrás de esto, digamos, y están los resultados a la vista, digamos, también. Voy a volver sobre alguno de ellos. Bruno. Más que diga que digo.
No, sí, a ver, cuando uno va y compite o busca cuál es el mejor precio, que sale todos los días en televisión, como es, el de los hoteles. ¿No querías un gran especialidad? Trivago. Bueno, Trivago te está haciendo, ¿no? Analytics. O cuando los pasajes los compras a distintos precios y la gente joven que está todo el día navegando. Bueno, ahí hay toda esa Analytics, ¿no? ¿Verdad? O sea que creo que sí, que vivimos todo el día con eso. Yo creo que, digo, para complementar un poco lo que decía él, no solo porque van a competir las organizaciones sobre esto, sino porque o sea, la caída, la información como tal ha sido siempre, ¿no? De hecho, digamos, si uno lo ve más del mundo de la economía de la información, es la explicación de la mayoría de la formas de cómo nos organizamos. O sea, la simetría de información entre las personas, las organizaciones, los productos, lo que quiera, es lo que al final construye, digamos, cómo se organizan las economías, las organizaciones. Lo que pasa es que lo que nos ocurre hoy es que los datos están disponibles en tiempo real, a muy bajo costo, y además una cosa muy importante, es tal vez un cambio sí respecto a lo que decía Guillermo. Yo creo que fui el segundo, ¿no? Fui el primero o el segundo que te compré el Business Intelligence. Uno de los primeros clientes. Ahora sos año 90 y pico. Juntos, ¿no? Año 96, 97, ¿no? Así que te vengo de aquella época. Los clientes innovadores, ¿no? Esos que no los tenías que convencer tanto que... Eran datos internos, ¿no? Claro. Uno procesaba los datos internos de la organización. Hoy yo creo que la gran ventaja que tenemos, que eso que sí hay dos cosas que me parece que hay que entender, que es, primero, que tenés datos externos muy potentes. No sé si después contaremos algún caso que hemos trabajado juntos, pero uno tiene los datos de afuera, pasan a ser parte del sistema, y eso no era muy común hasta hace 3 o 4 años. O sea, tú no procesabas datos abiertos en tu organización. Y hoy tienes una capacidad de procesar datos abiertos de otros, que me parece que eso es bien distinto porque te conecta a la red de la economía. Lo otro es que antes en general tenían que ser estructurados. Teníamos el problema que lo tengo que estructurar en columna, ponerle, clasificarlo. Hoy podemos procesar información no estructurada y eso me parece que son dos diferencias sustantivas. Que al final lo que me está impactando es en el negocio de los días a día de todo el mundo, ¿no? Así que sí, creo que estoy de acuerdo con él, o sea, es pasado, presente y futuro. Yo el otro día estaba viendo, lo usé en una charla que di, me resultó muy simpático, estaba viendo, no sé si vieron la serie Vietnam, muy buena, si no la vieron se la recomiendo, en Netflix, obviamente. Que si quieren tener Analytics, bueno, ahí tienen el primero, sobre recibiste un mail diciéndote que hay una serie para vos que te va a gustar. Ahí tenemos Analytics. Y en Vietnam en este momento aparece McNamara, que era el asesor más importante que tenía Kennedy, y estaba obsesionado obviamente con la guerra de Vietnam, y McNamara, que era un CEO creo que venía de Ford, ¿no? De Ford, porque hace una planilla con 100 datos. Pero cerca de 100 datos. Una compañía, en un evento de seguro, lo estaba dando el otro día en esta charla. Entonces yo estaba mirando la serie y el tipo aparece con 100 datos, ¿no? Todos los datos para poder evaluar si iban bien o iban mal, ¿no? Iban mal, pero él quería los datos para controlar. Y le manda esos 100 datos. Era un data science. Él sería un data science espectacular hoy, nada más que tendría una capacidad de análisis de datos infinitamente superior, pero lo tenía en la esencia, lo estaba tratando de medir con su cuadro también. Entonces lo manda a la gente de staff, le hizo un staff de él, un asesor de él, que le diga si faltaba algún dato, ¿no? Y entonces le devuelven, mira, está completísimo, está todo, te falta algo, ¿qué sienten los vietnamitas, ¿no? O sea que hoy no es solo medir datos duros, que lo que estamos acostumbrados ingenieros, contadores, economistas, sino que hoy creo que hay que incluir en todo esto, y por eso es importante el tema del problema de negocio, que es toda la información no estructurada y emotiva que hay atrás, de comportamiento. Creo que eso es un cambio, sí, más allá que la disciplina y la psicología cognitiva, lo que quieran. Esto es un tema que viene, y la economía conductual, que es de años 74, 75, más allá que ahora, son cosas que están arriba de la mesa y que combina estas disciplinas. Yo creo que eso es parte también del éxito de poder ser un buen data science, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay cosas interesantes, de hecho, pues, alguna anécdota podemos contar de trabajos para Uruguay. Me parece que esas son, sí, un pequeño, si quiere, perfil que es más nuevo de poder hacer, ¿no? Trabajar esos temas. Entonces creo que la disciplina es muy amplia y puede haber para todos los gustos, para los que quieran estudiar esto, porque hay salidas de todo tipo y color, ¿no? En esa línea, justamente, ¿no? Pensando por ahora fuera de Uruguay, digamos. Bueno, te lleva a Vietnam. No, bien, no, para que no se apuren, En los ejemplos bueno, desde Netflix hasta la minera o eventualmente un banco en Perú, que me imagino que no debe ser pequeño, estamos pensando siempre en empresas de cierto porte, o los ejemplos manejados hasta ahora. Justamente, tenemos ejemplos en el mundo que, no, en realidad ya hay empresas de mediano porte o más pequeñas. Sí, ya lo sé. Ahora, ¿algún ejemplo que podamos manejar?
por el perfil de Quanam también, el tipo de clientes son medianos o grandes, digamos, ¿no? Y un cliente afuera, mediano, es grande. Entonces, experiencias nuestras no tenemos, pero lo que sí te puedo decir es que hoy la tecnología aplica para todo perfil de empresa. Hoy también todo el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, análisis de Big Data, que antes era para grandes empresas porque tenías que tener grandes computadoras, grandes equipos, hoy está todo en la nube. Y hoy podemos acceder a las APIs de, no sé, reconocimiento de imágenes más avanzadas del mundo y nos cobran por llamada. Entonces una empresa muy chiquita puede acceder a la tecnología que accede cualquier empresa grande. Es más, nosotros acá en Uruguay sí tenemos empresas chicas o incluso startups de las cuales hemos hecho alianzas y están trabajando con la mejor tecnología. Por ejemplo, en temas de análisis genético, hicimos una alianza con GenLives y proveemos todo el tema de Big Data y análisis de inteligencia artificial. Y hoy, por ejemplo, lo que estamos haciendo es procesar información de todos los papers médicos mundiales. O sea, para el tema genética nada más son más de 300 papers diarios. Algo que un genetista sería imposible de poder leer todos los días, procesar. ¿Qué hacemos? Procesamos toda esa información en una plataforma de Big Data, analizamos con lenguaje natural, procesamiento de lenguaje, y el genetista después dice, a ver, tipo de problemática tal con la proteína, no sé qué, le busca en los millones de papers y le dice, estos son los 5 papers que tenés que leer. Y eso lo accede una startup. Sí. No sé si responde tu pregunta. Sí, te caíste Uruguay, pero está bien, no. Pero aplica, debe haber cualquier otra en el mundo también, digamos, ¿no? Sí, o sea, vos tenés firmas, o sea, en el mundo de la fintech, por algo que lo que estoy más cerca, tenés en casi todos los países del mundo, tenés fintech, que en realidad su trabajo es, lo hacen a partir de datos, digamos, su capacidad de analizar datos, de darte un crédito, darte una hipoteca, usarlos de medio de pago. Después viene qué pasa si las compran, otro tema. Pero ya, bueno, el jueves tenemos un evento sobre eso, así que no voy a adelantar mucho lo que voy a decir el jueves, pero digamos, efectivamente ocurre que empresas chicas están sustentadas sobre estos temas, ¿no? En el mundo, eso no hay, de hecho son innovadores, ¿no? ¿Y todas las áreas funcionales van pareja en el desarrollo o en realidad hay algunas áreas funcionales un poco más retrasadas? Bueno, no, como todo, a ver, el retail y las finanzas son ¿no? Bueno, hoy la mayoría de las operaciones, nosotros entramos en el mundo de los algoritmos, pero la mayoría de las operaciones financieras en el mundo hoy de broker, de compra-venta, ocurren en fracción de segundo y son operaciones tomadas por algoritmos, ¿no? Y obviamente que atrás de esos algoritmos hay gente que hizo diseños, ¿no? Y hay que interpretarlos y está muy bien lo del traductor, como le llamamos acá, digamos, de quién hace el caso de negocio para entender si el algoritmo va o no va, por eso es bien importante ese enfoque. Pero en finanzas está muy desarrollado, normalmente en Uruguay todavía no, pero en el mundo esto es, las bolsas y los grandes brokers funcionan a través de algoritmos y de data science absolutamente, hasta la robotización, digamos, efectivamente ocurren sin intervención humana en esa etapa. Yo hace poco estuve en eventos, un evento que muy cómico fue en Paraguay, pero en realidad vinieron a hablar 2 expertos en un evento de salud por una plataforma de salud de datos que nosotros sí armamos y nos pidieron para presentarla en Paraguay, y vinieron de Stanford, vinieron dos empresas americanas, dirigidas por indios, pero eran americanas, sobre inteligencia artificial aplicada a la salud, digamos, y sobre el poder, digamos, pronosticar a partir de analítica si o no, digamos, cuál era la patología y cuáles podían ser las alternativas, y sobre eso se están utilizando, digamos, tecnología de radiografía para leer imágenes, por ejemplo, tengo que leer las imágenes. Hay empresas locales chicas que lo que están haciendo es procesando imágenes para presentarlas como segunda opción al mundo a partir de procesamiento de imágenes. Al final eso es análisis de datos, ¿no? Porque lo interesante de otros que no son solo, por eso decía hoy al principio, es no solo los datos como datos, sino es imágenes. Procesar imágenes es hacer construir Big Data y leer documentos, es decir, es bastante más amplio que lo que originalmente nos imaginábamos los ingenieros y contadores y economistas, que procesábamos datos de números estructurados, sino que es toda la información de cualquier tipo que se construye. Me parece que hay ahí, es fantástico lo que hay detrás de todo eso, ¿no? En la salud, por ejemplo, claramente, digamos, ha evolucionado mucho ahora con todo el tema de inteligencia artificial, análisis de imágenes en el tema cáncer, clarísimo, ¿no? O sea, en Estados Unidos está muy avanzado y buscas determinada patología y tiene millones de casos similares y analizan todo, la tomografía, las placas, algo que antes era impensado, hoy ya funciona, digamos, ¿no? Y el agro también. Sin duda, también. Y en Uruguay, entonces, ya que estamos con ganas de hablar de Uruguay, ¿dónde está Uruguay?
Uruguay está O sea, muy han bien. dicho ya, estamos retrasados, pero Yo creo que Uruguay está muy bien. Está muy bien porque ha sido seleccionado. Muchos casos de Uruguay han sido seleccionados, premiados internacionalmente. O sea, no lo decimos nosotros, ¿no? Lo han reconocido distintas empresas o en eventos internacionales. Uruguay ha empezado hace mucho tiempo en esto, con Bruno, que venimos trabajando en conjunto en varias empresas. Hemos desarrollado proyectos interesantes, innovadores. A mí me gusta siempre hablar del Uruguay inteligente, digamos, porque distintas áreas críticas del país hoy están funcionando en base a este tipo de tecnologías, tomando decisiones en base a datos, desde la seguridad, el Ministerio del Interior usa estas tecnologías. Hay casos confidenciales que obviamente no puedo hablar, no puedo comentar, pero de hace muchos años y casos complejos han sido resueltos gracias al análisis de datos. La recaudación del país, o sea, la mejora en la recaudación, que hemos trabajado en conjunto con Bruno en esto, tanto el BPS como DGI ha implementado proyectos innovadores también, y como el análisis de datos, modelos estadísticos implementados por perfiles de los que esta carrera justamente fomenta, han permitido armar modelos que determinaron, y afianzando lo que decía Bruno, no solo analizando información interna, hablemos de, por ejemplo, el BPS, no solo información interna del BPS, sino información de DGI, de aduana, distintos entes, digamos, más de 140, 150 variables, y un modelo estadístico matemático determinó que había 15 variables más críticas para determinar la probabilidad de una subdeclaración o un fraude de un contribuyente. Y bueno, eso produjo enormes mejoras en la recaudación, de un 60% a un 90% en la efectividad de cada selección, digamos, y un 25% más de recaudación en cada fiscalización. El proyecto se pagó en 6 meses. Entonces, como esos casos, la DGI también está en un proyecto similar. Cobramos barato. Cobramos muy barato. Tenemos que cobrar por optimización. 6 meses. Muy rápido el banco ese. Y nos ha pasado en varios casos que a veces decimos, bueno, esto sale tanta plata. No, carísimo, carísimo. Bueno, te cobro el 10% de lo que te ahorres. Y hacemos el análisis. No, está bien. Porque es así, o sea, la mejora, cuando estamos hablando de grandes empresas, es abismal, digamos, ¿no? Pero entonces estábamos hablando de la recaudación, la educación. O sea, estamos trabajando hoy también con el plan Ceibal, con todas las Ceibalitas, el análisis, por ejemplo, del bullying entre los compañeros, analizando los textos que se escriben en las Ceibalitas, ¿no? Análisis de Big Data. O sea, hay muchísimos casos de cómo en el Uruguay, digamos, todo el presupuesto nacional es otro caso clarísimo. Increíblemente, hasta hace 5 años eran planillas Excel que iban de los organismos, de un organismo a otro. Consolidar todo eso era imposible. Hoy es una solución de presupuestación financiera y planificación estructurada, coordinada. Entonces, como te decía, el país yo creo que está muy bien en toda esta temática. Lo vemos hoy que nos estamos expandiendo, con Leo viajando allá en Centroamérica. Hay casos que estamos viendo en Costa Rica, República Dominicana, en Panamá, que son países similares o avanzados, que están viendo casos de lo que estamos pensando en casos que nosotros implementamos hace 10 años. El CIAS, no sé si conocen, Sistema Integrado de Información para el Área Social. Hoy el país tiene un sistema donde todas las prestaciones sociales están integradas. Antes teníamos el Ministerio de Salud Pública que daba prestación, el MIDES, el BPS, totalmente desintegradas, descoordinadas. Entonces pasaba que había personas, familias que cobraban 3 prestaciones sociales distintas y otras ninguna. O pasaba eso, que te doy la asignación familiar, llevas los chiquilines a la escuela un mes y después no los llevas más porque no hay controles. Hoy está todo centralizado. Hoy cuando vemos en la noticia se suspendieron 35.000 asignaciones familiares porque no llevaban los chiquilines a la escuela, es gracias a estos proyectos de consolidación de información. Entonces, justamente, estamos bien. Buenísimo todos los proyectos vinculados con el Estado. Hablaste de startups. ¿Y qué pasa con el sector privado? No, el sector privado hay... A ver, yo creo que viene un paso atrás increíblemente respecto al sector público, si me preguntás en términos masivos. Hay experiencias muy famosas. Hay alguna empresa que me consta que su éxito fue... Puedo hacer acá publicidad, supongo, ¿no? Sí. No lo hice yo, no lo hicimos nosotros, pero hubo gente muy innovadora. O sea,
Pronto innovó en Uruguay en el 2002-2003 y hizo todo su desarrollo empresarial a partir de datos y de analytics, y era alguien que era un bicho raro afuera, bueno, y fue muy exitoso obviamente en su desarrollo. Hoy cualquiera de las firmas de crédito de Uruguay trabaja con esos niveles, digamos, de sofisticación, más o menos, digamos, en términos, ¿no? Pero nosotros hemos trabajado muchos proyectos de análisis de comportamiento del cliente, ¿no? Es decir, ya no segmento más por lo que estudiamos hace muchos años atrás en nuestros cursos de comercialización, por edad, sexo, sino que interpretás comportamientos, interpretás información de cuál es su casuística, entonces todo lo que te llega de información sobre que uno tiene de esos clientes, uno los puede procesar mucho más inteligentemente. Pero el sector privado todavía un poco lento, pero va a llegar, uno sigue recibiendo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ya que estamos para la buena y la mala, o sea, seguimos recibiendo casi todos en nuestra casa de los retail un folleto con todo lo que va a comprar y le da lo mismo si lo recibo yo o mi madre, como digo, ¿no? Se los digo así porque igual a veces no te contrata. Pero en el momento espero que el folleto me lo manden a mí, de acuerdo a lo que yo compro y no lo que compra todo el mundo. O sea que tienen un atraso. Pero están todos, hoy lo tienen todos en la agenda. Todos tienen en la agenda y eso va a explotar en los próximos 2 o 3 años, seguro el sector privado también. La banca en los últimos 3 años se ha puesto muy al día y de hecho la banca ha ido generando casi todos responsables de innovación por separado el de tecnología, que a veces son los más duros de convencerlo de entrar en estos temas, increíblemente, como son los más duros los contadores de venderles outsourcing contable, digamos, en general tu propia profesión a veces es la más complicada. Entonces los bancos han ido creando departamentos de innovación o de digitalización, o el nombre variado. Y de hecho lo que hacen es contratan gente que no viene del mundo, viene, no sé, los traen de Mercado Libre, de Google, de Facebook, de no sé, cualquier empresa que estoy hablando en el mundo, pero en Uruguay también está ocurriendo algo similar y esa gente viene con otra cabeza y lo que quiere es entender que al final las instituciones privadas compiten con esos datos, porque el problema es que el dato no es solo consiste en interpretar lo que pasó, lo que va a venir o el comportamiento de los clientes, el dato es sustantivo en el producto y servicio que doy y por lo cual se vuelve relevante en ese análisis. Y eso hace que las personas que están al frente de eso tienen que razonar de una manera distinta. Déjame contar un caso que nosotros tenemos chicos, acá está la persona que lo hizo, pero si me equivoco en algo me corrige, por Agustina, voy a ser docente, ¿sí? Si me equivoco me pegás, yo tengo... ¿no? Aunque los más viejos de cientistas de datos somos los contadores, tenemos 550 años, o sea que por ahora nadie nos superó, tenemos el debe y el haber, lo inventamos hace 550 años, por ahora blockchain capaz que nos mete partida triple y nos complica, pero o sea, por ahora es una innovación no superada por otra disciplina. Trabajamos mucho, para poner otro punto, en lo que es investigación operativa, si querés, ¿no? Todo lo que tiene que ver con asignación de recursos, o sea, todo lo que es gestión de recursos es bien relevante. Algo parecido a lo que supongo lo que estaba planteando de la minera, pero por ejemplo en el tema de salud, desarrollamos un producto que se llama Staff Planner, que ahí lo que hace es, a partir de unos algoritmos que se adquirieron, digamos, son algoritmos adquiridos en una plataforma inglesa, se hace la interfase, se desarrollan las interfaces para funcionar y lo que haces es tú cargas toda la asignación de personas, de enfermería y de personal asistencial médico, de repente tenés 1000, 1200, no sé cuánto puede haber en una institución de salud, y tenés que asignarle un mes, 1200 personas un mes, horarios, 24 horas del día, con la gente, esa gente se enferma, tiene distintas habilidades, no es lo mismo un enfermero para CTI que para emergencia, no hay que llamar al primero que se te ocurra. Y bueno, hacían la planillita. Hoy lo que hacemos son algoritmos matemáticos, corren y hacen la mejor asignación, del personal con un 80-90% de probabilidad, las personas que van a quedar, digamos, que deberías asignar y llamar para que queden asignadas. Y bueno, después se corre. Eso es un desarrollo de yo acá, de hecho esperamos este año presentarlo a la ANI, y ahí está una parte más de investigación operativa. Yo creo que es otra área que es bien interesante, que es todo lo que tiene que ver con cómo optimizar la utilización de recursos. Otra idea que estamos trabajando es todo lo que es camas, asignación de camas. Muy caro para la salud, un día internado de más, sale $700-800. Y es increíble los días que estamos más internados, nos internas innecesariamente, porque no pasó el médico, el que estaba de guardia, y te quedas un día más internado, o 2 o 3, no les quiero contar, no voy a hacerlas, pero ocurre, cada de esas cosas. Hoy la tendencia en el mundo en salud es la internación domiciliaria. De hecho ya hay, entonces la internación domiciliaria va a suponer mucha capacidad de análisis de datos, porque tengo muchos riesgos, entonces tengo que gestionar un riesgo que es que no tengo el control. Lo tengo en el sanatorio, si pasa algo, le suena la alarma, algún enfermero va, pero si lo tenés en tu casa, más vale que eso funcione en tiempo real, la información y los comportamientos para poder atenderlo. Entonces, o sea, cuando uno piensa en gestión de recursos en personas o gestión de recursos físicos, bueno, con todo lo que hace Internet de las cosas, hay un mundo para hacer. Pero insisto, tiene que ver más que con el análisis, con el desarrollo del servicio. O sea, el de servicio va a estar sustentado sobre ese dato, no solo el análisis. Yo creo que ahí hay mucha cosa para hacer bien interesante. Y están ocurriendo cosas de estas en Uruguay, efectivamente. Y yo creo que van a explotar en los próximos años, porque Uruguay en eso tiene una industria
dinámica, ¿no? Falta gente, así que está bien que esté... Bueno, esa es la pregunta. ¿Va a explotar? ¿Va a explotar? No explota. Creo que es... Genial, ahora estamos preparados. No es un deseo. Las empresas están preparadas, Uruguay está preparado para que Hay poca gente. eso suceda. No hay mucha gente. Yo creo que no, que efectivamente está bien que la universidad y el sistema educativo esté formando. Me parece que es necesario introducirlo porque es una habilidad más. Es decir, va a ser muy difícil yo puedo dirigir una empresa si no entiendo qué hago con los datos. Cómo manejo este concepto que no podemos ni poner un nombre genérico. No sabemos si es Big Data, Analytics, ciencia de datos. El dato que le querramos poner el nombre se necesita. Todas nuestras organizaciones están formando y nos estamos transformando internamente de cómo nos organizamos para que responda a esta realidad, ¿no? O sea, cómo se combina mucho mejor la realidad de lo que es la transformación digital con este punto, que es parte de la transformación digital, son los datos, no es la tecnología por la tecnología. Entonces, y va a necesitarse mucha gente. Yo creo que casi toda la gente, los muchachos menos de 35 años, yo diría deberían todos hacer algún curso, algo tendrían que venderse en el mundo de Data Science, de hacer posgrado o hacer cursos, lo que quiera, pero van a tener que entender ese mundo. Y los gerentes seguramente se podrán hacer algún día, no sé si seguimos con los seminarios de gerentes, sí, aquellos que hacíamos supuesto, para, pero bueno, seguramente va a haber que hacer uno que sea para ellos, que es qué hacer con honesto, ¿no? O sea, así como tenemos era un curso de finanzas cuando daba yo, no sé, ahora siguen existiendo, debería haber uno que esté vinculado a esto. Porque claro, es un problema, hay que resolver cuál es el caso de negocio que tengo que resolver con esto, porque no es la cuestión de tener datos, ¿no? ¿Cuál es el caso de negocio que tengo para resolver con esto y a dónde me voy a integrar? Y ahí creo que hay una linda oportunidad, por eso me gustó mucho eso, la idea del traductor, es como le pusieron, o el modelador de negocios, le llamamos nosotros internamente, es cómo es el modelo de negocios o el modelador de negocios que va a necesitar esos datos. Bueno, después vendrá el problema de Big Data, más de plataforma, sobre qué plataforma, cómo se manejan los datos, etc. No es un término acuñado por nosotros, No, debo decir, sí, pero está bueno, pero no, lamentablemente... Capaz que los expertos sí lo manejaban, nosotros le hablábamos modelador de negocio, pero está bien. Pero es eso, digo, bastante estándar. Con esta pregunta de si Sí. las empresas, si Uruguay está capacitado, puede afrontar esa explosión, que bueno, esperemos que suceda. Sí, a ver, concuerdo con lo que decía Bruno. Esto no es solo poner tecnología. Nos ha pasado a muchos clientes, implementás un super proyecto, tecnología, Big Data, inteligencia artificial, pero si después no hay cabezas que le saquen jugo a eso, no hay este tipo de perfiles, ¿no? Porque la gran mayoría de personas que vemos en las empresas son consumidores de información, ¿no? Los típicos que les llega el reporte armado, cambian 3 filtros, ven el resultado, pero hay muy pocos realmente analistas o científicos de datos que realmente empiecen a cruzar variables, empiecen a sacar esas perlitas de oro que están escondidas en los datos. Eso se hace falta en todas las organizaciones. Y claramente es la diferencia. El mismo proyecto implementado en 2 empresas, la que tenga los mejores analistas de datos, le saca un 50% de jugo más seguro. Vemos a veces proyectos que implementamos y decimos, ¿cómo no escaló este proyecto? En la misma empresa, en la misma industria, y comparamos, ¿y cuál es la diferencia? Es ese tipo de perfiles, ¿no? Esto es un cambio cultural también, como cualquier proyecto, como cualquier tecnología nueva, y esto más aún, ¿no? Cambia la organización, y es fundamental este tipo de perfiles. Entonces, ya sea para una consultora, para un cliente final, se precisa. Nosotros no crecemos más por falta de personal humano, capacidad humana, y no tecnológica, ¿no? De este tipo. O sea, en nuestro equipo somos unos 70 profesionales, el 30% son funcionales, y bueno, obviamente los capacitamos hoy internamente. O sea, bienvenido a este tipo de formaciones porque las precisa el mercado. Más allá de que hace 20 años que Business Intelligence y demás, pero podemos, eso sí que acuñamos aquí, pero estamos hablando de trabajos del futuro. Esto es una de estas cosas que van a hacer de las profesiones demandadas. Sí, sin duda. Sin duda. Como vemos esas que desaparecen, estas sin duda va a haber más, cada vez más. Porque cada vez hay más datos, ¿no? El Internet de las cosas, que todavía acá en Estados Unidos tenés sensores por todos lados. Acá cada vez vamos a tener más en la región, en la parte personal también, ¿no? Todos estos aparatitos que tenemos que nos miden las pulsaciones, nos avisan, tenés que pararte porque estás sentado, tenés tantas pulsaciones, ojo, llama al médico porque estás por tener un ataque cardíaco. Y bueno, son datos, análisis, entonces esto no solo es las organizaciones, va a ser en las personas y cada vez más, ¿no? Cada vez vemos, no sé, el aparatito que te pones acá y te mide los 30 indicadores básicos y vamos a tener eso en 5 años y va a haber analítica ahí, entonces esto se precisa cada vez más, sin duda.
lo estamos viendo todos, que de alguna manera todos estamos teniendo algún nivel de chatbot con el cual nos comunicamos. Ahí creo que hay un mundo también espectacular de desarrollo. Creo que Uruguay igual viene un poco, o sea, solo comparado con Argentina, el desarrollo de chatbot en Argentina está 10 veces el que tiene Uruguay hoy. Posiblemente porque tiene escalas y les es más resulta amortizarlo. Eso es siempre una discusión con Uruguay, con la innovación. Pero déjame decirte una sola cosa, lo vengo repitiendo del informe del WEF, que hago por la ORT, yo hago el informe del Foro Económico Mundial. El otro día hicimos un evento con Leonardo, en ese caso como Cuti, como todos los que estamos acá tenemos varios sombreros, en ese caso de Leonardo como Cuti hicimos un evento interesante. Y la verdad que uno ve, y Uruguay aparece en el mundo en el lugar número 12, en TICs, digamos, en la introducción de las tecnologías en el mundo. O sea, es muy alto, ¿no? O sea, solo habría 11 países en el mundo que tienen más infraestructura tecnológica montada que Uruguay. Pero aparecemos en el lugar 80 en el mundo en sofisticación empresarial, ¿no? O 70 y pico en innovación. Entonces, es como decir, tengo la carretera, monté toda la infraestructura, ahora me falta poner esas ideas y que esas ideas se conviertan en productos y servicios vendibles, ¿no? O sea, que está la infraestructura, necesitamos llenarla de contenido. Y bueno, esto es parte, que las universidades hagan esto, es parte de empezar a llenar de contenido, porque si no tenemos la mejor conexión a internet del mundo, seguramente cuando viajamos lo vemos, pero le tenemos que poner arriba de eso personas, ideas y eficacia en lograr bienes y servicios vendibles. Entonces, la base está, dijera. La base está. Pero hay que ponerle contenido humano a todo arriba. Unir las oportunidades que la tecnología nos brinda con la realidad de las empresas en el mundo de los negocios. Un poco quería saber cómo se ve a futuro el tema de los datos, que es donde se nutre todo esto, sino con el tema, digamos, que avanza de la privacidad, si se ve, digamos, a futuro que sea un bloqueo para este tipo de profesiones o que se tenga que apostar más a la creación interna, digamos, de esos datos, un poco cómo ven esa perspectiva a futuro. A ver, la privacidad de los datos es una realidad, hoy ya convivimos con eso, digamos. Es una traba para algunas cosas, sin duda, pero no, o sea, muchas veces, por ejemplo, empresas que no pueden dar información de determinada persona, pero sí a nivel agregado puedes manejar cualquier información, vender ese tipo de información sin ningún problema. O sea, conclusión, te priva en algunos casos, y si quisieras ir al detalle a vender información de una persona, hoy no puedes hacerlo, pero sí puedes manejar sin problema cualquier información agregada, digamos, ¿no? O sea, no, y no es a futuro de repente se podrá llegar a profundizar eso, pero es una realidad hoy que ya nos pasa, digamos, ¿no? Incluso muchas veces con no sacar información del país también, que hay ciertas reglamentaciones, sobre todo a nivel financiero, Banco Central, traba algunas soluciones, o a nivel tecnológico, querrías llevar determinada información a la nube y no podés hacerlo. Pero bueno, son las reglas de juego y hay que respetarlas, digamos, ¿no? Pero no es una traba para nada, digamos. Solo resta agradecer a Bruno, agradecer a Guillermo, agradecerles a todos nuevamente por haber venido. Y bueno, los invitamos a, quizás con menos vergüenza, a conversar uno a uno ahora allí en el hall. Muchísimas gracias.